Regresamos una vez más con ustedes para continuar aquí con Beto Martínez este tema tan importante relacionado con la historia de nuestro país, el Estado mexicano, que tanto amamos, porque nuestro país debe de ser conocido para el mundo entero. Muy bien, bueno, Beto, pues estábamos mencionando que se debe de mantener, y no solamente mantener, sino defender lo que es el Estado laico, porque precisamente el principio histórico de separación que realizó Benito Juárez, separando lo que es la iglesia, las iglesias y el Estado, no la iglesia, sino las iglesias y el Estado, y cada uno a su trabajo, cada uno a su función. Bien, porque me acuerdo precisamente de ese principio histórico de separación. Justamente los artículos 3 y 130 son el fundamento filosófico y la esencia ideológica de los que recogen la mejor autenticidad del trabajo de los constituyentes, y aunque no se ha cumplido fielmente o debidamente respetando el Estado laico, son esos dos artículos los guardianes precisamente frente a las exacerbaciones que se han realizado por parte de las fuerzas conservadoras. Esto es muy importante, que nosotros le demos esa información al país, a nuestros conciudadanos, a los jóvenes, a los niños, que deben de conocer precisamente cómo se constituyó nuestro Estado mexicano. Es muy interesante, amigos de la audiencia que nos están en esta ocasión viendo, bueno, pues las apreciaciones que hace el profesor Neftalí respecto a todo este tipo de situaciones que de pronto producen una serie de reacciones. Bueno, pues porque en este país, en donde disfrutamos de esa diversidad afortunada, en donde hay de todo tipo de ideologías, las cuales, bueno, pues son muy importantes tomarlas en cuenta, en el sentido de que, como bien menciona, hay un evento en el que se toca este tipo de cosas, profesor, amigos que nos están viendo en esta ocasión, donde participa el sociólogo de la religión, el señor, precisamente en este evento que se dio y que usted tiene toda la información al respecto, profesor, en donde Helio Masferrer Can toca esas partes sensibles de la sociedad, en donde hay que tomar en cuenta que los actores políticos, dicho como siempre lo menciono coloquialmente para que todos entendamos, que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, el gobierno y los políticos a lo suyo, mientras que en otra parte los religiosos de cualquier ámbito, bueno, a lo suyo también. ¿A qué me refiero? A eso que hemos comentado, en el sentido de que de pronto vemos la injerencia de actores religiosos en la política o viceversa, de actores políticos en la religión, lo cual es un principio que se debe de respetar, esa separación iglesias-Estado, profesor. Pues sí, justamente te acordabas de un evento que se realizó precisamente miércoles 4 a las 7 de la noche en Álvaro Obregón 182, a donde el doctor Helio Masferrer tocaba el tema relacionado con la religión y la política en el 2015 por los procesos electorales que ya están aquí a la vuelta de la esquina, Beto, y precisamente se hacía esa información porque el clero romano está muy pendiente para estar manipulando la función de esos procesos electorales, y los candidatos andan detrás de los líderes religiosos, de los ministros de culto, porque detrás de cada ministro de culto hay un grupo de personas, de ciudadanos. Por eso los candidatos van buscando a los ministros de culto para que ellos puedan inducir, para que ellos puedan promocionar a su candidato o al partido al que pertenecen o al que van a representar, lo cual es una violación
violación precisamente al Estado laico. Esto no debe de ser así. Y bien tú lo decías, debe de haber una separación total de las dos esferas para que cada quien se dedique, ahora sí, como dijera por ahí un ilustre desconocido, zapatero a tus zapatos. Bien, entonces esto debe de ser algo muy importante para que se realice ese proceso político electoral dentro de el verdadero Estado laico, y que no intervenga ningún ministro de culto, y que no haya esa inducción ni tampoco que se les obligue, porque a veces el ministro de culto desde el púlpito está diciéndoles por quién deben de votar y por quién van a votar, porque siempre la mano del clero romano, del alto clero, ha estado detrás de todo esto. Está el caso de 1982, cuando Carlos Salinas de Gortari perdió las elecciones con Cárdenas, el candidato de Juan Pablo II, el candidato del clero, justamente era Carlos Salinas de Gortari, y prueba de ello que él fue el que vino a abrir la puerta al Estado confesional. Lo que Benito Juárez había vedado, había cortado, Benito Juárez cortó el cordón umbilical, separación Iglesia-Estado, porque Benito Juárez rompió relaciones con el Vaticano, pero como Carlos Salinas era el candidato del clero, perdiera o ganada, y en las urnas Carlos Salinas perdió ante Cárdenas, pero de todas maneras el clero compró a Cárdenas y ocupó la silla presidencial Carlos Salinas, y en su primer discurso de toma de posesión dijo Carlos Salinas el compromiso que ya tenía con Juan Pablo II: voy a hacer reformas muy importantes a la Constitución. Lo primero que hizo fue reformar el artículo 3º, el 5º, el 27, el 130, y volvió relaciones México-Vaticano. Él volvió a abrir la puerta al Estado confesional, lo cual no debe de ser así, porque todos se guían por parte de los líderes de la mayoritaria. Bueno, Beto, pues creo que esto es importante que lo estemos dando a conocer a toda la ciudadanía. Bien, bueno, pues llegamos al corte de este segmento. Yo le pido que no se despegue de la sintonía. Estamos en TV Radio Universo. En un momento continuamos.